Vengo necesitando de tu amor otra vez. No necesito más, me vengo a acercar. Nada me puede dar lo que solo en ti probé. Todo lo que busqué, solo en ti lo hallé. Encontré en ti un camino paso a paso hasta el hogar. Y la verdad es que no existe nadie así. Eres vida, eres real. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Quiero agradecer todo lo que tú me das, la gracia que viví, nadie me ama así. Cada minuto que pasa quiero recordar, lo diste todo y más para conmigo estar. Encontré en ti un camino paso a paso hasta el hogar. Y la verdad es que no existe nadie así. Eres vida, eres real. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Oh, 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 Eres primavera después de un eterno invierno. Eres la esperanza de los que nunca tuvieron. Eres melodía y canción del prisionero. Eres lo que todos desde siempre han anhelado. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, Vamos por buen camino, ¿sale? A ver, quiero ver Biblias arriba. A ver, ¿sí? Ok. Yo te animo, trae tu Biblia y tráela en físico, ¿eh? Yo todavía soy de la vieja escuela, ¿sí? O sea, aunque me veas aquí con esto es practicidad, esto es para poder tener la presentación, pero yo ya traigo mi amansalocos que está grandote y con esa estudiamos y con esa trabajamos, así que tráete tu Biblia, tráete libreta donde anotar y quiero que me acompañes a el libro de los Hechos, ¿sale? Estamos en nuestra serie Iglesia, estamos viendo el libro de los Hechos, estamos estudiando verso por verso prácticamente, libro de los Hechos capítulo 8 versículo 9, ¿sale? La semana pasada aprendimos y estuvimos leyendo y estudiando sobre la muerte de Esteban, ¿no? Es un momento difícil, es un momento duro, ¿sí? Creo que es un momento en donde Dios habla en nuestra vida en relación a una persona que no figuraba hasta un capítulo anterior, o sea, no sabíamos nada de Esteban hasta un capítulo antes. Y su historia termina pues un capítulo después. Obviamente en la Biblia, en ese momento Esteban, la Biblia habla de Esteban de un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, una persona que fue puesta sobre muchas personas para administrar
servir las mesas, llevar un tema de dinero seguramente y todo lo que implicaba en cuanto a la administración por el crecimiento que estaba teniendo la iglesia, ¿sí? Y Esteban se enfrentaba a los teólogos, se enfrentaba a los fariseos, debatía con ellos y obviamente el reino, la mentalidad del reino no entraba dentro de las costumbres, una ideología equivocada, un falso evangelio y terminaron matando a Esteban, ¿sí? Y de una manera brutal. También aprendimos que en ese asesinato de Esteban alza la mano y sale en la escena un personaje que va a ser relevante para todo el Nuevo Testamento, que es Pablo, ¿no? Pablo estaba ahí. Pablo consciente, la Biblia dice en capítulo 8 que Pablo consciente en la muerte de Esteban, que era un joven en ese momento, era una persona que, vaya, un joven no entendamos un adolescente, un teenager, no, o sea, era un joven, era una persona entre 20 y 40 años, obviamente en la cultura judía eso es un joven, ¿sí? No es un anciano, seguimos siendo jóvenes los de 30 y 40, ¿sale? Entonces, Esteban está ahí, Pablo está ahí y Esteban ora a Dios, simplemente ve una revelación de Dios justo cuando está a punto de morir y fallece. Y en este momento, en este punto, ¿sí? En el comienzo del capítulo 8, tú vas a ver algo que usa Dios para poder expandir el reino. Y es increíble cómo en la visión y en el propósito de Esteban estuvo que a través de su vida fueran alcanzadas muchísimas personas. A partir de este punto, la muerte de Esteban, la Biblia dice que se detona una persecución increíble por la iglesia. Y era Pablo o Saulo el encargado de perseguir a todos los cristianos en Jerusalén. La Biblia dice que se metía a las casas y sacaba a rastras a las personas que creían en Cristo y las entregaba a los líderes de la iglesia, los metían a la cárcel, los mataban, los enjuiciaban, no vemos toda esa narración, pero era una persecución espantosa la que Pablo empieza. Pero Pablo, sin conocer a Dios realmente, no entiende que Dios es experto en utilizar las malas temporadas para convertirlas en bendición. Y lo que provocó fue que al ver la persecución, los miembros de la iglesia, sobre todo los que no eran judíos de cepa, judíos de vivir ahí en Jerusalén, salen huyendo, sobre todo los griegos. Esteban era griego, o sea, era judío griego, no era un judío que hubiera nacido ahí en Israel, en Jerusalén. Y empieza una dispersión, los cristianos empiezan a huir, pero en la huida se empiezan a dispersar por todo el territorio. Y esos cristianos empiezan a hablar de Cristo. Entonces el cristianismo o la iglesia como tal que estaba concentrada en Jerusalén, en este momento, ¡pum!, sale. Quizás no por las razones correctas, no con la idea de vamos a llevar el evangelio y las buenas nuevas a los demás, no, o sea, tuvieron que huir porque los estaban persiguiendo. Pero tal era el mover del Espíritu Santo en la iglesia que a donde llegaban predicaban el evangelio. Y se quedan en Jerusalén la gran mayoría de los apóstoles, pero al ver lo que estaba sucediendo, de cómo el evangelio se empieza a hablar, se empieza a predicar y empieza a moverse el Espíritu Santo fuera de su ciudad, fuera de donde ellos estaban, los apóstoles empiezan a salir también y vamos a ver qué está pasando en Samaria, vamos a ver qué está pasando en Galilea, vamos a ver qué está pasando en Gaza, algo está pasando, y cuando no lo creas, Gaza está en la Biblia, ahí está, y se empiezan a mover y empiezan a darse cuenta de lo que Dios está haciendo con toda la gente, no nada más en Jerusalén, ¿sí? Y ahí entramos a un evento, Hechos capítulo 8, versículo 9, ¿sale? Dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, allí asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. O sea, este cuate se volvió famoso ahí en Samaria, ¿sí? O sea, para nuestros tiempos era un influencer, ¿sí? Era el cuate que todo el mundo seguía, era un cuate que era un hechicero y no era un hechicero de cuarta. O sea, era un cuate que realmente convencía con los engaños y con la magia
que hacía y le hacía creer a la gente que él era el poder de Dios, que el poder de Dios estaba en él. En Samaria no había llegado el evangelio todavía. ¿Sale? ¿Vamos bien en eso? Versículo 11 dice, lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe. Felipe sale a predicar y sale a Samaria, ¿sí? Felipe es, junto con Esteban, de los diáconos que se escogen para servir en las mesas, para llevar la administración. Cuando entendemos que se escogen a 7 personas, la Biblia nos habla de Esteban y nos habla de Felipe. Felipe no era un apóstol, no era de los apóstoles originales, ¿ok? Sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Versículo 13 dice, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las enseñanzas y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan para allá. ¿Sale? Entonces ahí te das cuenta que los diáconos no más eran meseros. O sea, los diáconos también predicaban el evangelio, se encargaban de predicar la buena noticia. ¿Sí? Los apóstoles en una posición en donde controlaban otras cosas, se dedicaban a la enseñanza y supervisaban, dicen, wow, en Samaria está pasando algo, la gente está recibiendo, allá anda Felipe, vamos para allá. ¿Sí? Entonces Pedro y Juan se van para allá, sucede un evento que ahorita lo vamos a ver, pero nos vamos a adelantar un poquito. Versículo 18 dice, cuando Simón vio, Simón el mago, el hechicero, no Simón Pedro, sino Simón el mago, vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Versículo 19, déjenme tener este poder, también exclamó Simón, porque para que cuando yo ponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Punto aparte, voy a hacer un paréntesis. Por ahí del siglo XV, XVI, Renacimiento, Edad Media, igual un poquito antes, surge una idea, una costumbre en la Iglesia Católica que se le nombró como simonía. ¿Qué era la simonía? La simonía era la acción de comprar puestos eclesiásticos, favores eclesiásticos con dinero. Digo, ¿han escuchado el tema de las indulgencias? ¿No? El tema que obviamente la Reforma Protestante viene a derribar con todas sus tesis de la fe no se compra. O sea, la salvación no se compra, la salvación es por fe. Sí, porque la iglesia había caído en gánate el cielo, pues cáete. Palabras más, palabras menos, eso era lo que hacía la iglesia. Pero no nada más vendían la salvación, también a través de este término que era la simonía, era yo quiero ser pues el sacerdote, quiero ser el eclesiástico, quiero ser el padre de tal iglesia, pues cáete. No era tanto por preparación, no era por llamado, era por un tema de comprar favores, comprar posturas, comprar autoridad. Y todo esto nace a raíz de este personaje, de este Simón que entendió ese poder, yo lo quiero y cuánto cuesta, cuánto vale, ¿sale? Ahora, vamos a estudiar qué onda con este Simón, porque vamos a entender cosas bien interesantes de este personaje. No todo era malo, no todo empezó chueco, pero obviamente después de leer este versículo 18 y 19 entiendes, la vida de Simón está mal. Y a lo mejor si ya has leído esta historia, no te cuesta mucho trabajo llegar a la conclusión de que este cuate no era genuino, este cuate estaba buscando algo más. Pero si te vas un poquito al detalle, vas a poderte dar cuenta que su intención, o por lo menos lo que sucedió en la vida de Simón en un principio, sí fue genuino. Y es algo que pasa en la iglesia. Es algo que puede pasar en nosotros. Entonces hoy vamos a hablar sobre corazones chuecos, corazones no correctos delante de Dios, ¿sale? Y vamos a entender un poco sobre la historia, sobre lo que dice Simón. Dame la que sigue, por favor. Vámonos a la diapositiva número 7, la que sigue.
Este Simón, como lo dijimos, era una persona muy influyente ahí en Samaria. La gente lo seguía, la gente buscaba escucharle, la gente gustaba de ver los milagros, que para ellos eran milagros, pero al final eran trucos. Él tenía la habilidad de poder hacer ver una trampa o algo visual y poder, como hacen los magos o las personas que se dedican al ilusionismo, en donde no es magia, es simplemente una manera de poder presentar algo con sus trucos, con sus distractores, con sus formas para poder evidenciar y decir, wow, esto es poder, esto es sobrenatural, esto es místico. ¿Sí? Lo que es cierto es que Simón se había ganado la atención de las personas. O sea, era Simón el Grande. O sea, creo que un poquito, era sencillito el Simón, o sea, le gustaba poder ser el centro de atención. El evangelio no había llegado a ese lugar. O sea, nadie había conocido algo diferente más que la ley, ¿sí? Pero acuérdate que estamos en Samaria, ¿sí? Diferenciemos un poco Jerusalén de Samaria. En Jerusalén están los judíos, los que siguen la ley, los que van al templo, los que cumplen la ley de Moisés. Samaria, la gente que vivía en Samaria o samaritanos, eran los judíos que se revolvieron con otros pueblos, que no fueron leales y obedientes a la voz de Dios de no te mezcles con otras naciones, porque lo que sucede si te mezclas con las otras naciones, Dios vio para adelante y dijo, te vas a contaminar. Las otras naciones, los otros pueblos traen hechicería, traen idolatría, no cumplen con la ley, andan agarrando monte. ¿Sí? Entonces los judíos veían a los samaritanos, aunque eran sus parientes, eran sus primos lejanos, los veían peor que animales, eran los perros. Eran los infieles, eran los que no van a heredar. O sea, esos cuates, no hay bendición para ellos. Entonces, cuando un judío veía a un samaritano, le hacían el feo. Por eso Jesús fue también muy señalado, porque él fue a Samaria. Tenemos un encuentro con una samaritana en algún momento, ¿sale? Entonces, no es de extrañarnos que pues llega un cuate haciendo circo, maroma y teatro, ¿sí? Pues la gente se cautiva porque pues no cumplen la ley. Ni siquiera lo mínimo que es cumplir la ley lo están haciendo. Entonces agarraron un monte bien fácil. Y Simón, la que sigue José Luis, por favor, pues era un cuate que se ganó la atención, era un cuate que lo seguían. Hombres y mujeres, ¿sí? Y lo reconocían y lo buscaban y tenía sus presentaciones seguramente, o iban a hacerle consultas, yo no sé, pero tenía su mercado bien cautivo, ¿sí? Luego en el versículo 13, vamos a leer un poquito sobre lo que la Biblia nos dice sobre Simón. Dice que llega Felipe a Samaria, llega el evangelio, llega el reino, llegan las buenas nuevas de Cristo, empieza a predicar a Cristo como Hijo de Dios y la gente se empieza a convertir. Y Felipe, lleno del poder de Dios, empieza a hacer milagros y empieza a sanar gente y genuinamente, y empieza a suceder y lo que a lo mejor para nosotros lo hemos escuchado como un avivamiento. A lo mejor no es una palabra que usamos mucho, pero un avivamiento es cuando empieza a predicar el evangelio y entra una convicción tan fuerte y el Espíritu Santo es tan fuerte cuando hablamos el evangelio que las gentes entienden perfectamente el plan y caen rendidas a los pies de Cristo y se convierten cientos, miles de personas en un solo momento. Eso es un avivamiento, ¿sí? Entonces llega Felipe y empieza a provocar por el poder del Espíritu Santo un avivamiento en ese lugar. Y dice, luego el mismo Simón, ese hechicero, ese que andaba engañando a las personas, que era el centro de atención, cuán fuerte fue el avivamiento, que dice, Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado, o sea, el que asombraba, ahora está asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Entonces dices, a ver, vamos a detenernos en este versículo. La que sigue, por favor. Primero, la Biblia dice, la que sigue, que él creyó. Y creyó como tú y yo hemos creído. En ningún momento, aunque leemos lo que pasa con Simón después, tú lees en la Biblia que haya un desprestigio o que haya un tema de Simón creyó pero no fue firme en su corazón, creyó pero él tenía su mirada en otra cosa, creyó pero no fue genuinamente, porque a veces la Biblia te da esos detalles de, por ejemplo,
Jesús conocía las intenciones correctas de su corazón cuando le hablaban y no lo podían engañar, y confrontaba a los fariseos. Y hemos leído eso, ¿no? O sea, la Biblia nos da cuando las personas tienen una postura, dicen algo, pero realmente no pensaban eso. Eso no sucede en Simón. Aquí dice que Simón creyó. Es decir, a Simón le predicaron el evangelio de Cristo. Y yo me imagino a Felipe de Cristo, el Hijo de Dios, que fue y que vino a la tierra, que fue tomado y fue entregado por nosotros mismos, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, hoy está a la diestra del Padre y Él va a regresar, y los que crean en Él van a resucitar y vamos a resucitar con Él. ¿Quién cree en que Cristo es el Hijo de Dios? Y es ahí donde haces el llamado en una iglesia de, a ver, ¿alguien quiere hacer la oración de salvación? ¿Quién quiere creer? Y la gente era, yo quiero creer. Dice era el Espíritu Santo obrando en las personas. Sí, y entraba esa enseñanza, entraba obviamente a decir, pásale, o sea, en nuestros tiempos los invitamos al frente, hacemos la oración. Por la oración la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Simón creyó. Quizás no hizo la oración porque ¿cuál era la evidencia en este tiempo para los que se volvían creyentes? ¿Qué era lo que te hacía decir sigo a Cristo? Y era evidente para todos. Era creer, y el segundo paso era bautizarte. Si tú lees el libro de los Hechos, oraban por las personas y los bautizaban en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, hoy por hoy, si nosotros siguiéramos ese modelo, lo hemos dicho cuando enseñamos sobre bautizos, si alguien viene a recibir a Cristo, okay, hagamos la oración, pero deberíamos de tener una pileta aquí a un ladito, y es, bautízate. Que sea evidente, o sea, no es como ahora que a lo mejor vienes a la iglesia, empiezas a lo mejor a congregarte, a leer la Biblia, y llega esa convicción a tu vida, y cuando hacen el llamado de me quiero bautizar, ya pues te preparas, te programas, y a lo mejor para algunos pasan meses quizás, para otros pasan años, es una decisión personal, pero no hay regla, o sea, no tenemos como que debe ser a partir de tal fecha o tienes que tomar toda la retícula de escuelas de crecimiento para poderte bautizar. No, o sea, lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. La siguiente clase vamos a ver un poquito sobre lo que hace Felipe con un etíope, bautizándolo en un charco de lodo. Sí, pero en este momento lo que estaban haciendo los apóstoles, la costumbre era, ¿quién cree? Bautízate. ¿Y quién se bautizó? Simón. Simón se bautizó. Simón dio el paso de yo creo, y quiero que todos lo vean también, porque el bautismo también es un testimonio para todos los demás. Es decirle, yo creo en Cristo, y a partir de ahorita mi pasado queda atrás y yo voy a resucitar con Él. Hay todo un simbolismo alrededor del bautismo que ahorita no vamos a enseñar de eso porque es otra clase, pero Simón da ese paso. Y luego pasa otra cosa. La Biblia dice que cree, se bautiza, y luego dice que seguía a Felipe a todos lados. Para nosotros, seguir a Felipe, seguir al que te está enseñando, al que está siendo como maestro de la palabra, el que te está llevando a los pies de Cristo, hoy lo conocemos como discipulado. Hoy lo conocemos como, ¿quieres aprender más? Ok, necesitas apartarte, necesitas tener enseñanza específica, le vas a invertir más tiempo. Pero el discipulado de Cristo no era, hay que tomar todos los miércoles escuela de crecimiento para aprender. O sea, la Biblia dice que Jesús llamó a los 12 para estar con Él. No dice, los llamó para darles cursos intensivos de cómo hacer iglesia, de cómo hacer milagros, de qué creemos, doctrinas fundamentales, conociendo la ley, Moisés, veamos la vida de David. O sea, pudo haberlo hecho, pudo haber dicho, a ver, hagamos escuelita, y eso hubiera sido su forma de discipular a sus discípulos, pero no. ¿Qué hacía Jesús? Vente conmigo, vamos a servir, vamos a bendecir, escucha, y en el camino te voy dando enseñanzas, y en el camino me vas viendo, y todo era vivencial. Entonces, no es extraño, y no creo que Felipe, además de traer a Simón atrás de él, porque lo que decía Simón es, yo quiero aprender de este cuate, empezó a ser discipulado y seguramente había más personas. Entonces, este cuate cree en Cristo, cree en el Evangelio, da el siguiente paso que es se bautiza, lo hace evidente,
No fue como en secreto, no, o sea, no, aquí no dice que haya titubeado de, híjole, pero ¿qué va a decir la gente cuando yo hablaba, yo hacía estas cosas y mi pasado? Él se bautizó junto con muchísima gente más. Él era uno más del montón ahora. Y decidió seguir a Felipe para poder aprender más. Y dice la Biblia que se maravillaba de los milagros que hacía Felipe, como los discípulos de Cristo se maravillaban y se asombraban de los milagros que hacía Jesús en el camino. Entonces, este Simón hasta este punto es el candidato idóneo para la iglesia, ¿sí o no? O sea, yo quisiera hasta aquí un montón de Simones aquí en la iglesia. Porque este es el cuate que lo pones a dar la bienvenida. Este es el cuate que pones oye, ¿y sabes tocar un instrumento? Pues ahí más o menos, pues, ¿por qué no empiezas a practicar y a lo mejor puedes estar en la alabanza? Mira, aceptaste a Cristo, te bautizaste y estás siendo discipulado. O sea, yo no quiero nada más gente que esté aprendiendo, yo quiero que la fe se vea y que también tengamos obras y que se vea el fruto. Simón era el cuate que le daba clase a los niños. Simón era el cuate que estaba al pendiente de mandar en el mensaje el devocional a toda la gente de la iglesia que se está congregando. ¿Sí me va siguiendo quién era este Simón hasta ese momento? Era una persona comprometida con la iglesia. O por lo menos que empezaba a dar los pasos correctos para ser parte de una comunidad pues, muy interesante ahí en Samaria. Este era Simón, era un candidato idóneo. Era una persona que podía ser tomada en cuenta para muchas cosas. A lo mejor con el paso del tiempo, a lo mejor pudo haber, oye, pues vas bien, o sea, hay fruto en tu casa, en tu familia, vemos lo que Cristo y lo que Dios está haciendo en tu vida. Oye, te encargo la reunión del próximo domingo. Empieza a avanzarle, empieza a dar. Pero esto nos habla de muchas veces en nosotros Dios empieza la obra, Dios se revela. Tú y yo hemos creído, tú y yo hemos dado pasos. Tú y yo nos hemos metido a la palabra y hemos buscado aprender más. Hemos permitido que Dios obre en nosotros y que haga cambios en nuestra vida, en menor o en mayor grado, cada uno de nosotros. Dios trata con nosotros y en la medida que tú le permites que te ayude y tú le entregas cosas que ya no deben de estar en tu vida, Dios te revela esas cosas. Vas avanzando y vas creciendo, pero tú y yo también sabemos que aunque tengas un día de haber conocido a Dios o tengas 40 años de haber conocido y de estar caminando con Dios, todos traemos pendientes, ¿sí o no? Todos traemos cosas que esto como que todavía no, todavía batallo con esto, todavía no ojo, no es como que Dios todavía no ha hecho la obra en mí, estoy esperando, no, tú todavía no has permitido que Dios haga la obra en ti y no le has podido entregar eso. No has podido soltar eso. No has podido intencionalmente dejar de tener ciertas actitudes. No has podido entrar a una disciplina de algo que Dios te está mostrando hacer porque Dios quiere que avances en algo. ¿Sí? Dios no has permitido quitar de tu vida costumbres no correctas, mañas no tan sanas. ¿Sí? Cosas que conscientemente, o sea, no es como que, ay, es que no sabía que era malo, no, sí sabes, lo que pasa es que no has dejado, todos y cada uno de nosotros traemos nuestros pendientes. ¿Tú crees que Simón no tenía pendientes? ¿Tú crees que los apóstoles no tenían pendientes en su vida? Pero es por gracia, o sea, Dios obra en nosotros y nos bendice por su gracia, créeme, por misericordia, porque si fuera por nosotros no tendríamos nada. No pudiéramos avanzar, pero Dios va trabajando con nosotros, ¿sí? Versículo 18 dice, y lo que sucede es esto, este Simón que cree, que se bautiza, que está siendo discipulado, lo que tú y yo vamos a aprender es que independientemente, otra vez, de los pasos que estés dando, independiente de decir, yo vengo a la iglesia todos los domingos, yo sirvo en la iglesia, yo estoy tomando escuela de crecimiento, es más, yo ya voy en el curso 3228, ¿sí? Y sigo avanzando y prosigo a la meta, ¿no? Y yo enseño la palabra, yo predico cuando puedo, yo estoy cumpliendo un propósito, ¿sí? Yo diezmo en la iglesia, no me cuesta trabajo eso, yo dono, o sea,
Yo soy el cristiano que cumple el ABC en la iglesia. Pero si tú traes tus pendientes, tarde o temprano, esos pendientes van a reflejar y van a proyectarte a ti y van a evidenciar cosas que no has sanado en tu vida. En mexicano vas a sacar el cobre en algún momento. Y pasó con Simón. Versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar su poder. Ya, para esto me gustabas. Ahí salió el cobre. ¿Qué era lo que Simón quería? O sea, ¿qué era? Esto refleja un pedacito de la intención y de algo que en el corazón de Simón todavía no había sido tratado. Acuérdate que Simón era el punto, era el foco de atención. Simón era el punto de referencia. Era Simón el grande. Pero ahora es Simón. Ya no es el grande. El grande ahora es Cristo. Ya ocupó ese lugar en el corazón y en la vida de las personas. Y dice Simón, así voy a recuperar mi posición. Así voy a subir mis seguidores otra vez porque se me fueron. Así voy a tener más likes en lo que haga. Y sale la intención de Simón. Y juzgamos a Simón. Pues ya. Al infierno, Simón. Tranquilo. Sacó un pendiente de su vida. Y hay una enseñanza, ahorita vamos a ver eso. Versículo 19. Déjenme tener... No, atrás, please. Déjenme... No, atrás. Ay, gracias. Déjenme tener este poder, también exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Es evidente que, ahora sí la que sigue, Simón tenía pendientes, estaba en proceso. Es como, a ver, ya llegó Cristo a tu vida y estás en proceso así de descarga, o sea, no estás al 100 todavía. Y lo más seguro es que no lo vayas a estar nunca. La perfección de la cual Cristo habla en la Biblia para sus hijos, para los santos, ¿sí? Va a ser cuando estemos con Él. Ahí seremos perfectos, ahí tendremos cuerpos renovados, ahí tendremos otros nombres, ahí no me imagino cómo sea ese momento, ¿sí? Pero Dios quiere trabajar contigo ahora, y aun cuando trabaje esa área que te ha costado tanto tiempo poder trabajar y restaure y avance y todo, no vas a acabar. O sea, no hay manera de que tú puedas llegar como hijo de Dios, viviendo tu relación con Él y decir, ya, pleno, meta cumplida, nivel alcanzado, nivel desbloqueado, no, ya no hay más para arriba, no hay más que arreglar, Dios conmigo, vete con alguien más, yo ya estoy perfecto. ¿Sí? ¿Neta? ¿Estamos en esa posición? Todos estamos en un proceso. Hay áreas que tienen que ser tratadas. Y lo importante de esto, tú tienes que dejar que esas áreas sean tratadas. ¿Sí? O sea, el tema con Simón, hasta aquí dices, ya, juicio sobre este cuate. Y lo que sucede en el versículo 20 es, Pedro le respondió, ya había llegado Pedro, ya había llegado Juan. Ya estaban con Felipe seguramente. A lo mejor puedes decir, no, pues mendigo Felipe, pues estaba en la luna. ¿Cómo se le ocurre aceptar a Simón ahí a un lado de él? ¿Tú no estabas viendo que era un mendigo hechicero? Puedes decir, pues Felipe la regó. ¿Tuvo que llegar Pedro y Juan? La Biblia dice que Felipe, como Esteban, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre con sabiduría. Era un hombre que cuando llegó a Samaria empezó a hacer milagros, a sanar enfermos y a sacar demonios. La santidad de una persona no la define quien lo está discipulando. El nivel de compromiso de una persona no lo define la iglesia a la que vas. Tu compromiso con Dios, tu relación con Dios, no lo define los pastores que tienes. ¿Ayudamos? Claro. Yo ya se los he dicho muchas veces. Yo voy a rendir cuentas de todos ustedes.
A mí Dios me va a pedir cuentas de todos ustedes. A Moni, mi esposa, le va a pedir Dios cuentas de todas ustedes. Y sí va a preguntarnos Dios qué hicieron con las personas que puse en sus manos. ¿Por qué creen que oramos por ustedes? ¿Por qué creen que les mandamos un devocional diario? Y métanse al curso, y viene este evento, y andamos echándoles porras, ándenle, súbanse, y métanse a esto, y andamos, y van a ver, y somos bien, a veces creo que somos bien barcos. No vas a venir, la familia es primero, órale, bien, reponte esto y el otro, y sí, no te vamos a obligar, o sea, también entendemos eso, a la fuerza ni los zapatos. Pero cuando te tengamos enfrente te vamos a hablar palabra. Y vamos a buscar que esté sembrada en tu vida y que esa palabra te lleve a que no haya pendientes en tu vida. Yo voy a cumplir con eso. O sea, yo tengo que llegar con Dios y decirle, Dios, yo les enseñé tu palabra. Me esforcé, les invertí tiempo, cedí, y di lo mejor. O sea, te di lo mejor de mis días, de mi servicio, mi familia, te di todo. Quiero llegar a ese punto. Pero también tú vas a llegar delante de Dios, te va a tocar a ti rendir cuentas. Y lo que no vas a poder decir, ay, es que el pastor, ay, es que la iglesia donde estaba, ay, es que la Biblia como que no, es que el trabajo, ya te quiero ver delante de Dios diciéndole, es que tenía un compromiso, es que me sentía mal, es que esto, es que el otro, es que, ajá, ya te quiero ver. ¿Sí? No me voy a reír, créeme que no, pero al contrario, quiero evitarte eso. Quiero que de verdad tengas conciencia plena. Y así, insisto, tengas un día de estar conociendo a Dios, o tengas 40, 50, 60 años, todos tenemos pendientes, todos tenemos un proceso, todos tenemos algo que Dios quiere tratar en nosotros, porque nuestra naturaleza, iglesia, es pecado en nuestras vidas. Es una herencia que tenemos, te guste o no te guste aceptarla. Creas o no creas, eso no va a cambiar que tú necesitas a Cristo en tu vida y estar avanzando en su palabra para poder permanecer en el día malo y que cuando venga el momento de tú presentarte delante de Dios, Dios te conozca y te diga, entra en el gozo de tu Señor. Pero eso depende de ti. Eso es de ustedes. Eso es algo que tú aceptas y que decides seguir, creer y esforzarte y ser intencional. Pedro le responde a Simón. O sea, llega Simón y dice, pues ¿cuánto? ¿Cuánto por el don? ¿Cuánto es lo más barato, no? Casi. Que tu dinero se destruya junto contigo. Reina Valera, es que tu dinero perezca contigo. Por pensar que es posible comprar el don de Dios. O sea, es nada más por pensarlo. Ya Pedro le está diciendo que tu dinero se muera y se destruya junto contigo. Palabras bien fuertes. Para un miembro de la iglesia, ojo, no es un cuate que no, es un miembro de la iglesia. Si tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Me queda claro que es Pedro. Si hubiera sido Juan, no se lo hubiera dicho así. Sí, seguramente. Pero es Pedro. ¿Sí? O sea, piedra. Así es lo que significa su nombre, ¿no? La que sigue. ¿Cuál fue el problema de Simón? Porque si tú lees el Evangelio, ya has leído el Evangelio, o sea, tú ves juicio, o sea, constantemente. Ves esto. O sea, tú ves a un Dios en el Pentateuco hablándole a su pueblo de infieles, esto y el otro, y ahí ves al pobre de Moisés como que aguanta Dios, aguanta, no los destruyas, y mira que esto, y convenciendo a Dios de, sí es un pueblo bien gacho, bien infiel, pero es tu pueblo, tú lo sacaste de Egipto, no lo destruyas, ¿qué van a decir los demás? Y la Biblia dice que Moisés hacía que Dios dijera, pues va. O sea, ¿sí te queda claro que un día Dios le dice a Moisés, ya Moisés, a ver, mira, mato a todos estos y volvemos a empezar, ¿no? Borrón y cuenta nueva, contigo. Y digo, la familia de Moisés estaba con él, no lo leemos, pero su familia estaba con él, decía, pues si lo hice con Abraham, pues también lo puedo hacer contigo, ¿a poco no? ¿No se hubiera ahorrado Moisés muchos problemas?
Pero Moisés dice, no. O sea, fíjate el carácter de Moisés de no. Aunque le sacaban canas verdes al pobre Moy, aunque ya no veía la suya, lo querían a veces hasta matar a él, decía, no. ¿Cuál fue el problema de Simón? Fíjate, versículo 22. Pedro le dice, o sea, le llega con el juicio, pero yo creo que Pedro dice, a ver, bueno, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Se acordó que hay que darles amor, ¿verdad? Hay que amar al prójimo. Bueno, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Dice, tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. ¿Entendimos cuál era el tema de Simón? ¿Qué había en él? Pero él creyó. La Biblia dice que él creyó. La Biblia dice que él se bautizó. La Biblia dice que era discípulo. Era de los que siempre estaban pegados con el pastor. Era de esos privilegiados que mira, él le da consejería solito. A él sí le da tiempo. A él sí le enseña. Yo quiero ser como ese que siempre está pegado, el que le lleva el portafolio, el que le carga la Biblia. Yo quiero ser ese. Ese era Simón. Pero ¿qué dice? Tu maldad, no, el pecado te tiene cautivo. Y aquí está el punto medular de la vida de Simón. ¿Qué es lo que hace Simón? Versículo 24. Oren al Señor por mí. Que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. ¿Me pueden ayudar con el piano, por favor? Ya vamos a acabar. O guitarra, no sé quién vaya a pasar. ¿Sabes a qué suena la parte de oren al Señor por mí? Ahorita, antes. ¿Puedes orar por mí? O sea, es la típica postura, a veces mentalidad que tenemos de, la estoy pasando mal, necesito que oren por mí. Y ojo, no está mal, o sea, no quiere decir que tengamos un sentimiento equivocado cuando decimos, Dios, necesito que alguien venga y interceda por mí, me dé una palabra. A veces necesitamos un abrazo, a veces necesitamos hablar. O sea, no está mal eso. Pero la postura de Simón es como cuando llegan y queremos la oración de que él ore. Y a veces yo quiero que el pastor ore por mí. Pero con la idea de que es que a él sí lo escucha Dios. Es que, bueno, pero hay otras personas, porque sí que pueden, no, el pastor, o ella, o no, que yo veo que este sí tiene unción, él que ore porque ahí está el poder. Es como pedir oración. ¿Has escuchado el término? Estás pidiendo oración porque crees que es un amuleto, es algo que sucede, que se da y resuelve. O sea, ojo, aquí en la iglesia no damos oración, O sea, para eso hay otros lugares. No hacemos eso. ¿Oramos por ti? Claro que sí, y lo vamos a seguir haciendo. Pero puedo orar yo, puedo orar cualquiera de los que está aquí. No hay más unción, o sea, entendámoslo bien. Sí, la Biblia habla hay dones del Espíritu Santo que Dios deposita en ciertas personas. A su voluntad, a su soberanía, Dios dice que ella tenga un don de sanidad y opera ese don de sanidad en esa persona, ciertamente. O sea, eso sucede, está en la Biblia. Creemos en eso, creemos en la manifestación del Espíritu y en los frutos del Espíritu. Creemos en eso, creemos en los dones, ¿sí? Pero aún así creemos que eso es de parte de Dios, es el Espíritu Santo, no eres tú. ¿Sale? ¿Sí? Y Simón pide oración. Pide pero ora, no seas gacho. O sea, no me dejes esta maldición. Anúlala, cancélala. ¿Sí? Rechaza esa oración. O sea, esa es la postura de Simón. ¿Qué fue lo que no hizo Simón? Versículo 22 es: arrepiéntete de tu maldad. ¿Qué hizo Simón? Él no se arrepintió. Él pidió oración. No, ora. Él no dijo perdón.
tú no lees que haya entrado una convicción de ciertamente pequé, o sea, esto no está bien, me dejé llevar, Dios perdóname porque yo era así, yo no he dejado que tú, o sea, ¿sí me entiendes? La respuesta a Simón es: ora por mí para que este mal no venga y no suceda, que no me sucedan estas cosas. Es una falta de arrepentimiento. ¿Sabes por qué no avanzamos en estos pendientes de los que hemos hablado que nos tienen atorados por tanto tiempo? Es por una falta de arrepentimiento. Es una falta de reconocimiento de yo tengo esto. Muchas veces es por eso. Es porque no reconoces. Es porque, y ojo, a veces hay remordimiento. A veces te sientes mal de, ay, ching, es como cuando no debí de haberme echado esa última torta, ¿no? Si nada más eran 2 tacos, no 10. O sea, ese tipo de eso es remordimiento, pero al mismo tiempo dices, ay, pero estaban bien buenos. O sea, si cuando pides perdón de tus pecados estás pensando en Dios, perdóname, no estuvo bien, pero fuchi, qué rico. Eso no es arrepentimiento. Eso no es genuino. Y tampoco te implica el no, o sea, tienes que sufrir, tienes que llorar bien cañón y tiene que casi caer fuego del cielo para que tú te arrepientas. No, es entender que esto duele en el corazón de Dios. Es entender que Él no te quiere ver así. La Biblia dice que Él vino a traer libertad a los cautivos, que su verdad nos hace libres, que Él quiere vernos plenos. Y Él no disfruta, Él no dice, Dios no se acostumbra como tú y yo nos acostumbramos a tener pecados en nuestra vida generacionales y de muchos años. Eso a Dios le estorba, porque Él quiere ser pleno en tu vida, ¿sí? Él quiere hacer cosas en tu vida. Y Dios sabe que eso va a estorbar y que aunque Él te bendiga, tus acciones, tu pecado van a traer maldición a tu vida. No es que Él no pueda, no es que su bendición no sea suficiente, sino que tú decides y las consecuencias nos las provocamos nosotros. Una falta de arrepentimiento provoca que los planes de Dios en nuestra vida se estanquen, no sucedan en los tiempos, no ocurran. Después de esto, no sabemos en la Biblia qué pasa con Simón. Pero sí hay documentos, no están en la Biblia, hay libros históricos, hay lo que dice la tradición de lo que pasó con Simón. Pues imagínate, siglos después, se entiende la parte de comprar derechos de la iglesia como simonía, de ahí viene. La tradición dice que este cuate se sale de ahí, divide la iglesia, levanta su propia religión y se establece él como el centro de esa religión. ¿Te imaginas? Todo por simplemente no arrepentirse, por lo que el pecado hace en nuestra vida. Cuando no reconoces que hay algo que no está bien, que estorba. No, aquí no dice que a partir de ese momento él haya hecho algo, o sea, simplemente había algo en su vida que salió después de haber creído, ser bautizado, ser discipulado o estar en ese proceso. Pum, salió algo de ¿qué onda con este Simón? Y pum, llega Pedro y le dice arrepiéntete. Y él dice, no, ora por mí, que eso no pase, que las consecuencias no lleguen. ¿Cuántas veces tú has orado y dicho a Dios que no llegue la consecuencia? No, tienes miedo de la consecuencia, tienes miedo de las repercusiones de eso, pero ni aun eso te lleva a dejar lo que estás haciendo. Y lo dejas quizás un ratito, pero regresas después. O sea, sé de esto porque yo he estado ahí. Sé eso, y sé que no soy el único. Sé lo que es estar estancado, ¿sí? Y sé lo que es la falta de arrepentimiento. Y el mensaje para nosotros es: esto te lleva a tener un corazón chueco. Pedro le dice, tu corazón no es recto delante
de Dios. Tus pensamientos no están alineados con los pensamientos de Dios. Lo que tú estás buscando como propósito no está alineado con el propósito que Dios tiene para ti. Eso es tener un corazón desviado. Eso es tener no tus ojos puestos en Dios. Eso es decir, Dios me dice para acá, pero por mis pensamientos, por mis intenciones, por mi pecado, por todo lo que yo no he podido soltar, sale una desviación de ese camino y al principio te desvías 1 grado, ¿no? O sea, los que hicimos geometría en matemáticas, hicimos la tarea, los exámenes eran y desviados va al grado y los ángulos y todo, y tú sabes que 1 grado no es nada. Digo, si la dirección es para acá y me desvío 1 grado, yo sigo viendo la dirección, yo sigo viendo por acá. Pues digo, estoy un poquito desalineado, pero yo sigo viendo a Dios. ¿Sí? Yo sigo viendo el propósito, yo sigo viendo el destino, pero avánzale. Ya no es 1 grado, ya te desviaste un poquito más. No, pero todavía lo veo. Sí. Hay cositas de las que ya no me acuerdo, porque ya se salieron de tu campo, pero todavía veo al centro, todavía no he perdido camino. Dame chance, Dios, y ahorita me enderezo. Pero aguanta, nada más deja que salga este negocio. Deja que pase este tiempo, después de Navidad. ¿Sale? Ya está acabando el año, digo, ya. Y sigues avanzando. Y cuando te das cuenta, esa desviación, con el paso de los años, de tus años siendo cristiano, de tus años caminando con Dios, de tu tiempo aprendiendo y leyendo la palabra, cuando te das cuenta, humanismo, ideologías equivocadas, dudas sobre la existencia de Dios, ¿Dios podrá realmente hacer todo? Mira cómo está el mundo. ¿Será esto cierto? Pero si ya no sirvo en la iglesia y me sigue yendo súper bien, ya no he tenido problemas. ¿Y te das cuenta cómo empieza? Pequeños pasos, muy poquito. Sigue avanzando. Cuando te das cuenta, Dios está de este lado y tú ya estás caminando por acá. Y crees que vas en la misma dirección por una falta de arrepentimiento, por cuestiones que no has permitido Dios trabaje en tu vida. Puedes tener una vida completamente chueca. La salvación, iglesia, no es por tu antigüedad, no es por cuántas veces has leído la Biblia, no es por cuántas veces vienes a la iglesia, ni mucho menos por cuánto le depositas al sobre cuando vienes o cuánto nos transfieres. Está muy claro eso. No es por eso. Ponte de pie. Son los inicios de la iglesia. Estamos aprendiendo sobre la iglesia, ¿no? La iglesia primitiva, la iglesia que empieza cuando Cristo se va y los apóstoles empiezan a cumplir esa gran encomienda. Y sucede lo que quizás sigue sucediendo hoy en día en nosotros. Se empieza a crecer, empieza a expandir, hay un avivamiento. Pero en el avivamiento no quiere decir que, y esto lo comprueba, que todos al final permanecieron, que todos al final llegaron a la meta, cumplieron. ¿Sí? Si cada una de las personas que en algún momento, aunque sea una sola vez, han entrado por estas puertas o fueron a nuestras otras sedes cuando las teníamos en el hotel, en la otra casa, o de las que llegaron a ir a nuestra casa cuando teníamos las reuniones los viernes en la noche, ¿estarían aquí? Estaríamos hablando de más de 200 personas que por lo menos han pisado la vid Cuernavaca una sola vez. De esos 50 que llegaban a ir a nuestra casa, a su casa, cuando hacemos las reuniones,
¿Sí? ¿Sabes cuántos quedan de esos 50? 1, 2 y Cari que está tomando fotos. 3. De esos 50, 3 han permanecido. Y tiene pendientes, y tiene pendientes, y tiene pendientes, y tengo mis pendientes. No somos más santos ay, somos de los primeros. Ajá, ¿y de qué sirve si traes tus pendientes? 4 años ya y sigues con pendientes, pues ¿qué onda? Todos tenemos algo que resolver. Y Dios quiere llevarte a un conocimiento más profundo de Él. Pero tú tienes que dejarlo. Cierra tus ojos. Y te pido, no esperes mi oración. El Espíritu Santo se ha movido en este tiempo, en la vida de cada uno de los que están aquí. Y a cada uno le ha hablado, a cada uno le ha recordado, a cada uno, con cada uno se ha mostrado y le ha enseñado esos pendientes de los cuales hoy necesitas entregarlos y arrepentirte. Empieza a orar por esos pendientes y empieza a hablarle a Dios de manera genuina, de manera transparente delante de Él. Él conoce tus pensamientos, Él sabe cosas que ni tú sabes de ti. A Él no lo puedes engañar, a Él no le puedes ocultar nada. Él ya lo sabe, no tengas miedo. Solo Él está esperando que lo entregues. Y empieza a entregarle: Dios, perdóname por esto. No he dejado esto. Perdóname, no te he hecho caso. Perdóname, me lo has recordado. Esto ya lo había escuchado. No es novedad para mí. No es una prédica que es la primera vez que la escucho. Ya lo he escuchado 10, 20, 30 veces. Años, Dios, perdóname. Perdóname por fallar. Perdóname por buscar el pecado. Incluso no se presenta de manera esporádica. No me agarra distraído, Señor. Yo lo he buscado. Y he traído consecuencias a mi vida. Perdóname porque aún las personas me ven y sí, yo hago como que te amo, yo hago como que busco de ti. Pero perdóname porque he vivido una mentira un tiempo. He sido falso delante de ti. He desviado mi corazón, he desviado mis pensamientos. He permitido que falsas enseñanzas entren a mi vida. He permitido que falsas ideas se establezcan como cimientos en mi vida, y esos cimientos no son buenos, no son correctos. Perdóname. Perdóname porque no he sido congruente. Perdóname. Te he faltado. Perdóname. Solo queremos amarte y amar lo que tú amas, y solo queremos amarte, solo queremos amarte y amar lo que
Solo queremos amar. Espíritu Santo, muévete, Señor. Y trae restauración a nuestras vidas, Dios. Sana lo que tenga que ser sanado. Tú permaneces. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú nos aceptas así como estamos. Y hoy hay gozo en ti. Hoy hay alegría en ti por ver a tus hijos entregando cosas, confesando cosas que antes no habían soltado. Señor, yo sé que tú te alegras con tu hijo. Tú te alegras con tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por el día de hoy. Dios, yo sé que te pido que en la semana, Señor, nada impida que cada uno de nosotros podamos seguir teniendo una continuación del encuentro que estamos teniendo el día de hoy contigo. Si hay más, Señor, que tenga que sanarse, que tenga que salir, que tenga que evidenciarse, descubrirse en nuestra vida porque ha estado oculto, Señor, que suceda esta semana con cada uno de nosotros, en nuestra intimidad, en nuestra casa, en nuestra habitación, o como tú quieras, Señor, pero que suceda, que no pase más tiempo, que no perdamos más tiempo, Señor, porque tú vienes pronto. Tú vienes pronto, Señor, y queremos estar listos para tu venida, Dios. En el nombre de Jesús, de tu amado Hijo. Gracias, Dios. Amén, amén y amén, iglesia. Dile amén a Dios. Amén, Señor. Dale un aplauso a Dios. Que Dios te bendiga, iglesia. Que tengas de verdad una semana increíble. Que sigas conociendo a Dios, que siga hablándote. Gracias a toda la gente que se conecta y ve estas grabaciones, estas prédicas. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Necesitando de tu amor otra vez, no necesito más, me vengo a acercar, nada me puede dar lo que solo en ti probé, todo lo que busqué, solo en ti lo hallé, encontré en ti un camino paso a paso hasta el hogar, y la verdad es que no existe nadie así. Eres vida, eres real. Eres calor en el frío, en el desierto un